Hoy queremos compartir con ustedes la epopeya de Jonás. Seguramente usted ha estudiado el libro de Jonás. Bueno, es un libro pequeño en nuestras Santas Biblias, en el Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores. Tiene apenas 4 capítulos, pero 4 capítulos muy interesantes. Los niños aprenden esta historia desde pequeñitos en la clase de niños. Hoy procuraremos entenderla desde la perspectiva de la misión. Sí, desde la misión. Y la epopeya, porque epopeya es el relato de una hazaña conseguida por un personaje. Y lo que Jonás, con todas sus dificultades, llega a conseguir es una epopeya, una hazaña. Ciertamente analizaremos detalles en cuanto a él, pero permítanme decirles que en el Antiguo Testamento hay 2 tipos de misión. La misión del tipo ven y la misión del tipo ve. En términos generales, en el Antiguo Testamento, la mayor parte de la misión era del tipo ven. Dios establece un pueblo para que la gente pueda venir y conocer a ese pueblo y mirar las maravillas de ese pueblo que tenía un estilo de vida distinto, consagrado a Dios y bendecido en abundancia. Las misiones del tipo B son algunas en el Antiguo Testamento, pero no porque el pueblo se haya propuesto enviar misioneros. Por el contrario, a causa de crisis, ocurre que se da el llamamiento del tipo B a predicar. Dentro del tipo B a predicar está Daniel, llevado a causa del cautiverio babilónico a un lugar, a un país fuera del suyo, para hacer allí luz para el mundo. Otros del tipo B es José. José llevado a Egipto, luego de ser vendido por sus hermanos, para llegar a ser también allí luz para ese imperio pagano. Miren, estamos hablando de Egipto con José, Babilonia con Daniel. Tenemos, por ejemplo, el caso de la muchachita, uno que veremos dentro de los misioneros bíblicos también, que estaba en la casa de Naamán, en el imperio sirio. Pero porque bandas armadas habían secuestrado a varias personas, entre ellos esta pequeña muchacha, y ahora estaba allí. No porque el pueblo de Israel se haya organizado para procurar llegar a otras naciones con el conocimiento de Dios. Prácticamente el caso único que encontramos en el Antiguo Testamento es el caso de Jonás. Es llamado Jonás para una misión del tipo B. Dios le llama a Jonás a ir en una misión a un pueblo pagano extranjero a cumplir una función en favor de aquellas almas que no tenían el conocimiento de Dios. Vamos a analizar ahora esta experiencia, este llamado a misión del tipo B en el caso de Jonás. Y vamos a ir analizando la epopeya. Y tenemos aquí una primera cita. ¿Quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? Vamos a buscar, bueno, ustedes acompáñenme con su Biblia, abriendo el libro de Jonás, capítulo 1, el verso número 1. Aquí aparece ya el nombre del personaje de nuestra historia. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Así aparece. Ahora, ¿quién es este Jonás? ¿En qué época vivió? El siguiente verso que usted tiene allí, en 2 de Reyes 14:25, nos dice, Jeroboam II fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo-Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer. Miren, este dato que nos da el libro de 2 Reyes 14:25 es interesante porque nos permite poner el contexto de la época en la que este profeta fue llamado a una misión del tipo B. Y esta misión es dada a él unos 150 años después de Salomón. Sí, siglo y medio después de Salomón, en el reinado de Jeroboam II, es cuando ya el reino de Israel está dividido en el reino de Judá y en el de Israel.
cuando este profeta cumple su misión dentro del reino de Israel, de las 10 tribus. El imperio que sometió a las 10 tribus fue el imperio asirio. Y la capital del imperio asirio era Nínive. Es interesante notar que a este personaje se le da la misión de ir hacia la capital de los enemigos del pueblo de Dios para compartir un mensaje que Dios le estaba dando. Así que este es Jonás. No se dice mayor cosa de él, solo que estaba cumpliendo su ministerio acá en las 10 tribus. Y Dios le dice, a ver, pero usted de aquí va a salir y se va a ir allá lejos a la capital de Asiria, a Nínive. Los otros profetas generalmente recibieron mensajes y cumplieron una misión dentro del pueblo de Israel. Pero aquí encontramos a alguien que es enviado más allá de las fronteras, específicamente a buscar a un pueblo con el propósito de que sea encontrado allí donde estaba, para que pudiese recibir de parte del Señor su misericordia. Muy bien, si avanzamos un poquito, vamos a ver nosotros en Jonás 1:3, el verso, usted lo tiene aquí en pantalla, para que pueda acompañarme en la lectura. Los elementos de una misión. Miren, interesante este detalle. Dice, a ver, estamos allí, elementos de una misión. La lámina anterior, por favor, Víctor. Elementos de una misión. Jonás 1:3. ¿Sí? Lo tenemos allí. Vamos a ubicarlo primero. Jonás 1:3, por favor. Encuéntrale allí. Muy bien. Vamos a saltarnos aquí el verso de Jonás 1:2 para analizar un detalle interesante. Aquí, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Muy bien. Para que se dé una misión, hay 3 elementos básicos. Tenemos el mensaje, recursos humanos y recursos financieros. Sí, miren, estamos enfocando la misión desde esta perspectiva, la historia de Jonás, desde el punto de vista de la misión. Y para que haya una misión se necesitan estos 3 elementos básicos. Un mensaje, necesita recursos humanos y recursos económicos. Aquí el relato no se nos dice de dónde provenieron los recursos económicos del dinero con el que Jonás pagó su pasaje, pero era necesario este recurso económico para poder cumplir la misión. El cielo siempre provee esos recursos a través de los seres humanos para que se pueda cumplir la misión que él ha encargado. En el caso de Jonás, aún cuando vemos aquí que él estaba yéndose en contra de lo que Dios le había dicho, él tenía los recursos para cumplir con la misión que el Señor le estaba dando para él. Así que, para tener misión, se necesitan no solo recursos humanos, en este caso el profeta Jonás, sino recursos económicos que son los que permiten que la misión pueda cumplirse. Para estos gastos, por ejemplo, Jonás tenía que pagar su pasaje, tenía que tener medios de sustento en todo el viaje que iba a hacer, tenía que alimentarse, y esto tenía que ser provisto por las personas que formaban parte de este proyecto o de esta misión. Así que los recursos económicos siempre son necesarios. El medio que Dios ha establecido para que esta misión se mantenga en todo el mundo, en nuestro país y en todo el mundo, a través de su iglesia, es el sistema de la benevolencia sistemática. La benevolencia sistemática no es otra cosa que el sistema en el Antiguo Testamento conocido como los diezmos, sistema que la iglesia también adopta hoy, porque es necesario que los recursos sean provistos para que la misión se cumpla, para que se pueda llegar a las personas donde están con el mensaje de Dios.
Vamos a ver un poquito más y vamos a ver aquí en el verso, regresando por favor, Víctor, en la lámina, la misión. La misión. En Jonás 1:2 dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Aquí está el mensaje y está el lugar donde tenía que cumplirse este mensaje. Miren, el mensaje que Dios le da es, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Saben que las expresiones que encontramos nosotros en la Biblia, cuando el Señor hace referencia que la maldad ha llegado hasta su presencia, son también mencionadas en el libro de Génesis en el caso del diluvio y también en el libro de Génesis en el caso de Sodoma y Gomorra. Es decir, Nínive estaba a punto de ser destruida, pero antes de que llegue la destrucción, el Señor, en su misericordia, envía un mensajero con el propósito de llamarles la atención. Así que esta era la misión. La misión consistía en ir a una ciudad extranjera, la capital de un reino extranjero, con un mensaje de advertencia de que el Señor estaba por destruirles. ¿Y cómo era esta ciudad? ¿Qué tipo de ciudad era? Pues bueno, aquí mismo en la lámina ustedes pudieron ver el texto de Nahum, capítulo 3, el verso 1. Y miren lo que nos dice. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. La ciudad de Nínive, capital de un reino pagano, era una ciudad que estaba caracterizada por rapiña, por asesinatos, por estar, dice aquí, sedienta de sangre y por estar llena de mentira. Era ni más ni menos que como una de las ciudades que tenemos hoy en nuestros días. Cualquiera de ellas, podemos decir unas más y otras menos, pero en esas condiciones. Y entonces, ¿qué le parece a usted la misión que se le da a Jonás? ¿Fácil o difícil? ¿Complicada o sencilla de realizar? Bueno, era una ciudad que para su época era una ciudad muy grande. El mismo libro de Jonás, el capítulo 4, el verso 11, nos dice que tenía más de 120,000 habitantes. Yo estuve comparando y acá en nuestro país, más o menos en nuestros días, estaríamos hablando como la ciudad de Ibarra o la ciudad de Quevedo. Una ciudad con esa cantidad de habitantes, en aquel entonces era de las más grandes que existía, a la que se le envía, y una ciudad llena de maldad, de mentira, de asesinatos, llena de sangre, dice, sedienta de sangre. La misión que Dios le pone a un hombre es, ve y diles, la maldad de ustedes ha llegado hasta el cielo. Y esto implicaba que el Señor estaba a punto de destruir la ciudad de Nínive. Sí. ¿Qué tal esta invitación a ser misionero? ¿Qué tal usted? ¿Cómo ve esta situación? Si el cielo le llamase a usted a ser misionero y cumplir aquí esta actividad, ¿cómo se sentiría usted? Si usted fuese Jonás, ¿cómo usted se sentiría? Bueno, tal vez actuaría como Jonás. Veamos un poquito más. Veamos Jonás capítulo 1, el verso 4. Miren lo que Jonás hace. Dice aquí el verso 3 que ya leímos, Jonás se fue pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Y el verso 4 que está en su pantalla dice, pero el Señor lo lanzó sobre él sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. A ver, ya leímos en el verso 3 nosotros que Jonás, recibiendo el mensaje de Dios, tienes que ir a Nínive para decirles que estoy a punto de destruir la ciudad. Jonás toma los recursos que tenía, hace su maleta, se va al puerto, consigue un pasaje, lo compra, se embarca, pero
busca el sitio que esté lo más distante de Nínive para huir del encargo que Dios le estaba dando. Pero Dios es misericordioso. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Dios hace que la misión de encontrar y rescatar al perdido sea una realidad. Y Jonás, sin proponérselo, empieza a ser un misionero en esa barca. Usted y yo conocemos la historia. En esta historia, nosotros hemos leído que el mar se pone muy agitado, el barco parece que se va a destruir, Jonás está abajo durmiendo, los marineros están orando cada uno a su propio Dios porque eran paganos. De repente van y despiertan a Jonás y le dice, clama a Dios. Este Jonás, la palabra que se traduce como dormido, también puede traducirse como que estaba en un estupor, estaba impactado por lo que estaba ocurriendo en ese momento y no tenía forma de reaccionar. Entonces, cuando le dicen clama a Dios, se muestra de que él estaba en un shock en el cual no tenía la posibilidad de comprender la dimensión de su desobediencia. Y en lugar de estar clamando a Dios, estaba así, en un momento en el que el impacto de lo que sus acciones estaban provocando le dejó sin reacción. A tal punto que no se registra en el libro de Jonás que haya orado. No se registra. Y es que, aun si lo hubiese hecho, porque seguramente empezó a pedir a Dios, pero en ese estado de impacto en el que estaba, porque sabía que era su culpa, lo que provocaba ese desastre, esa desgracia que estaba por ocurrir, hace que finalmente cuando busquen la forma estos paganos marineros de encontrar la causa, echando suerte ellos, porque eran paganos, señala el asunto a que Jonás era el responsable. Y Jonás en el relato bíblico les dice, yo soy hebreo y temo a Dios. Y los marineros comprenden que por ser desobediente a Dios es que está ahora en esta situación. Todos ellos a punto de morir. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, Jonás, y aquí descartamos una de las hipótesis que algunos tienen. Algunos piensan que Jonás era tan cobarde que por cobarde no quería ir a Nínive, ciudad sangrienta, llena de delitos y de maldad. Pero no, Jonás dice, lo que tienen que hacer ahora es tomarme a mí y arrojarme al mar. Un mar embravecido. Quienes conocen la experiencia de la pesca, quienes han estado adentrados en el mar, en un momento en el cual el mar se pone todo embravecido, conocen y comprenden que decir arrójenme al mar no es algo que hace un cobarde. No. Es alguien que comprende la situación difícil y que está dispuesto a que lo arrojen a fin de que ya la situación pueda pasar. Esto hace Jonás. Es decir, Jonás no era cobarde. Tenía la valentía de decir, cógenme y arrójenme al mar. Pero, ¿en dónde está la misericordia de Dios aquí? Porque estamos hablando de que Dios es un Dios misericordioso. Pues bueno, la misericordia está en que Dios no quiere que los marineros perezcan. Dios hace que Jonás les predique acerca del verdadero Dios, a tal punto que esos marineros se quedan impactados. Tanto así que reconocen al Dios verdadero y después de que arrojan a Jonás al agua, hacen un servicio de culto al Dios verdadero, porque el mar se calma, se quedan tranquilos y reconocen que Dios, Jehová, es el Dios verdadero. ¿Y dónde está la misericordia para Jonás? Pues bueno, un misionero desobediente, el único resultado que obtendrá es la perdición eterna. Lo que está haciendo Dios aquí con Jonás es llamarle la atención para que comprenda que Él tiene un Dios que no quiere que ninguno perezca. Los que no conocen de Dios y también los que conociendo a Dios están en una vida de desobediencia. Sí, la misericordia se manifiesta muchas veces también a través de llamados fuertes de atención, de sacudidas que impacten para que podamos tener una experiencia de
clamar a Dios. Sí, miren el párrafo que tenemos aquí a continuación. Está tomado de Profetas y Reyes, la página 199. Miren lo que nos dice. El Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba mediante estas providencias extrañas. Y yo le pregunto a usted ahora, ¿está teniendo quizás alguna providencia extraña del cielo? ¿Estar hoy encerrado en casa tal vez es una providencia extraña del cielo? ¿Estar en esta crisis de salud a nivel mundial, localmente tan complicada en estos días, será una providencia extraña del cielo para que podamos volvernos a Él y comprender que es un Dios misericordioso y que solo en Él hay esperanza? Que nosotros los seres humanos somos frágiles, que un virus, una bacteria, un accidente puede quitarnos la vida de la noche a la mañana. En un instante dejamos de ser. Y si el cielo no interviniese para llamarnos la atención, nuestra mente estaría en las cosas de este mundo, en las cosas que no tienen mayor provecho. Entonces, cuando Dios actúa de manera extraña, como en el caso de Jonás, ahora al agua, y en el agua ser tragado por un pez. Sí, tragado por un pez, como usted lo escucha. ¿Será que le tragó un pez? Bueno, permítame decirle que Jesús en el Evangelio dice que Jesús estuvo en el vientre del pez. Y si Jesús lo dice, es porque así fue. Allí tragado por el pez 3 días, 24 horas de un día, una parte del anterior, una parte del siguiente. El cómputo inclusivo que hacían los judíos nos marca que 3 días estuvo Jonás en el vientre de un pez. ¿Qué hizo en el vientre del pez? En ese momento de crisis. ¿Cómo será estar en el vientre de un pez, de una ballena, dicen algunos? Lo que come la ballena, las algas y todo aquello, en el estómago de la ballena, con algo de oxígeno que el Señor le permitía tener, estar allí vivo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante más de 24 horas, 3 días, dice la Biblia. Tiempo para estar sin comodidades, tiempo para estar sin comida, tiempo para estar solo, tiempo para comprender que en cualquier momento podía perder la vida. Tal vez muchos digan, ahora parece que estoy como en el estómago del pez. Muy parecida a la experiencia de Jonás, solo, tal vez sin tener que comer, sin tener comodidades, en tiempo de crisis, de dificultad, pensando que en cualquier momento voy a morir. Así estaba Jonás. ¿Y qué es lo que hizo Jonás en ese momento? Pues bueno, empezó a comprender que solo Dios puede salvar. Y en el capítulo 2 de Jonás encontramos que él ahora clama a Dios. Y vamos a ver un poquito, leamos el verso 1 y parte del verso 9 de Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Y el verso 9, la parte final, dice, la salvación viene del Señor. Pues sí, esto es lo que Jonás necesitaba aprender primero. La salvación solo puede ser dada por Dios. Nadie más puede dar salvación. No son las facilidades terrenales, no son las riquezas, no son los médicos, no. La salvación solamente la puede dar Dios. Aquí Jonás comprende esto. Y cuando él comprende esto, se encamina en una experiencia primero de comprender el amor misericordioso de Dios. Porque solo comprendiéndolo puede uno compartir. Ahora, el problema está en que Jonás recién empieza a comprenderlo.
recién empieza a abrirse su entendimiento a esto. Y no lo entiende en toda la dimensión, porque lamentablemente Jonás, siendo parte del pueblo judío y aún siendo profeta, estaba enmarcado en el contexto de que soy del pueblo de Dios, los demás son paganos, nosotros tenemos al Dios verdadero, ellos se van a perder, nosotros estamos seguros, con ellos nos contaminamos. No entendía Jonás lo que el cielo le había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y como Jonás estaba en este contexto, Dios quería romper ese contexto. Romper el contexto de que la salvación es solamente para mí, para los míos, para nosotros, para nadie más. Por eso es que el pueblo de Israel no había planeado misiones para llegar con embajadores que lleven el conocimiento del Dios verdadero a otras naciones. No lo habían hecho, porque mal comprendiendo el mensaje y el amor de Dios, mal comprendiéndolo de que era un pueblo escogido, se encerraron en sus fronteras y no estaban dando la luz que necesitaba el mundo entero. Pero Jonás empieza aquí a abrir el entendimiento y entiende algo básico: la salvación viene de Jehová, de nadie más. Esto que él conoce, ahora tiene que llevarlo, pero él no entiende esto. No entiende. Él solamente va con la idea de que va a anunciar la destrucción al pueblo de Nínive. Muy bien. Vamos a leer aquí un párrafo que está en Profetas y Reyes, la página 201. Miren lo que nos dice. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación. Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Sí, ¿en qué momento? Cuando se arrepintió y reconoció la gracia salvadora de Dios. Pero recién está empezando a abrir los ojos y el entendimiento a lo que el cielo quiere hacer, no solamente por él, sino por todo el mundo y a través de él, a la ciudad de Nínive, de manera específica. Vamos al capítulo 3 del libro de Jonás. En el capítulo 3 encontramos la epopeya de Jonás. Leamos los versos del 1 al 3. Acompáñenme en la lectura. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Mis hermanos, la epopeya de Jonás. La segunda vez que el Señor le dice, después de que es vomitado por la ballena, quitándose después las algas y enjuagándose del vómito de la ballena, ahora el Señor le dice, ve a Nínive. Aquí tenemos algunos detalles de Nínive. Dice, era una ciudad grande, de mucha importancia, y el mensaje que debía recibir es, van a ser destruidos. De manera específica, Jonás empezó a predicar, ingresando 3 días, él empezó a predicar recorriendo toda la ciudad. De aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Sí, este era el mensaje. ¿Y por qué se le pone aquí como la epopeya de Jonás o la hazaña de Jonás, el relato de esta hazaña? Un hombre, más de 120,000 paganos, recorrió él, cada vez que él se acercaba a Nínive, iba dejando atrás su pueblo, su ambiente de seguridad, su zona de confort, su comida diferente. Sí, porque ya no era fácil encontrar comida kosher que llaman los judíos, ¿no? Ahora tenía que hacer esfuerzos para encontrar comida de acuerdo a lo que él necesitaba. La gente con costumbres totalmente diferentes, con ídolos, gente malvada. Y ahora Jonás, en su experiencia de misión, tenía que hacer suya la experiencia de confiar en Dios. Sí, confiar en que aquel que le cuidó en el mar podía también cuidarle en la tierra.
de los malhechores, de los asesinos, de los maleantes, de aquellos que salteadores, de todos aquellos, debía confiar que el cielo podía protegerle. Parte de ser un misionero es tener fe en el cuidado que Dios puede proveer y que ciertamente provee. Y empieza él ahora a predicar. Aquí algo que también llama la atención, y muchos dicen, es que Jonás seguramente pensaba que, al igual que Moisés, no podía hablar, no tenía la capacidad de predicar. Pero Jonás tenía una capacidad impresionante. Empezó a predicar él solo a la ciudad de más de 120,000 habitantes. Recuerden, acá en nuestro país lo comparé yo como que fuese Ibarra o como que fuese Quevedo, y entra él solo a predicar en la ciudad, al llamar a la gente y diciéndole de aquí a 40 días, esta ciudad va a ser destruida. ¿Cómo lo habrá dicho? ¿Que la gente creyó? Bueno, es que yo me imagino a Jonás y seguramente no fue diciendo, sí, va a ser destruida la ciudad de aquí a 40 días. No. Jonás presentaba el mensaje como correspondía, con la urgencia que debía ser dado. De aquí a 40 días, Jehová de los ejércitos ha dicho, esta ciudad va a ser destruida. Leímos nosotros que Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Esto nos lleva a nosotros ahora a poner nuestra atención a cuán importante es llegar a esas ciudades grandes e importantes de nuestro medio, en nuestro país y en el extranjero. Sí, se tiene que hacer misión en la ciudad. El Señor envió allí a Jonás y nosotros hoy también somos llamados a cumplir misión en la ciudad, en las ciudades grandes e importantes. ¿Llegando a quién? Vamos a ver la siguiente lámina. En Jonás 1:4 encontramos, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Mateo 12:41 dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, decía Jesús, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Miren cómo Jesús toma de referencia a Jonás y a Nínive y dice que a la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. Dice el relato del libro de Jonás, les invito a ustedes que lo puedan leer completo hoy en la tarde, que desde el más grande hasta el más pequeño, no refiriéndose solamente al tamaño, no refiriéndose solamente a la edad, sino al nivel socioeconómico, desde los más ricos hasta los más pobres, todos escucharon el mensaje, incluso el rey, que da un decreto y dice, vamos a clamar a Dios, vamos a ayunar y vamos a suplicar que esto no se cumpla. Porque el objetivo de la predicación de que Nínive iba a ser destruida era para que el pueblo de Nínive se arrepienta, cambie sus actitudes, cambie sus ideas, cambie su conducta, busque al Dios verdadero y no se cumpla esta admonición contra ellos. Sí, y es que cuando el Señor advierte es porque no quiere que el ser humano sufra las consecuencias de lo que Él está diciendo va a ocurrir si es que no se arrepienten. Y aquí ya vamos encajando nosotros esta experiencia con nuestra responsabilidad hoy. Es que a nosotros se nos es encargada también la misión. Recuerden lo que dijimos al inicio, la misión requiere mensaje. Nosotros conocemos el mensaje que debe ser predicado. El mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Requiere recursos humanos. ¿Y quiénes cree usted que son los recursos humanos? Bueno, por ahí alguien dirá, los misioneros y los pastores. Bueno, sí, claro que sí. Pero también es usted. Sí, usted que está mirándome allí desde casa, usted es el elemento humano, parte de la misión que Jesús encargó.
Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En ese mandato, el recurso humano que está incluido es usted. Con su persona debe dar el tiempo para compartir el mensaje de Jesús. Pero la tercera parte de la misión eran los recursos económicos. ¿Con qué hacer posible que los misioneros vayan llegando a través de diferentes medios a la gente que necesita escuchar el mensaje? ¿Con qué medios vamos a sustentar a esos misioneros? ¿Con qué medios vamos a darles material misionero, impresos y demás? ¿A través de qué medios tecnológicos y digitales vamos a llegar a las personas? Los recursos económicos necesarios para adquirir esos medios tecnológicos. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, la tercera parte de la misión son esos recursos que usted y yo tenemos que ponerlos en la tesorería para que pueda cumplirse la misión, para que llegue el mensaje. En este caso, a ciudades grandes e importantes. Vamos a leer el siguiente párrafo. Las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios como los ninivitas de antaño. ¿Dónde también deben concentrarse nuestros esfuerzos misioneros? En las importantes y grandes ciudades. Bueno, nosotros como iglesia estamos representados en diferentes países y cada país, cuando tiene la representación ya de la iglesia en su localidad, le entrega a esa iglesia organizada en el país la responsabilidad de llegar con el mensaje a el territorio que le ha sido encargado. Nosotros aquí en la Unión Ecuatoriana tenemos la responsabilidad de llegar a las ciudades grandes e importantes de nuestro país. Sí, tenemos que llegar. Muchos podemos decir, bueno, ya tenemos nuestra iglesia establecida en Quito. Sí, muy bien. Tenemos en Guayaquil. Muy bien, correcto. La tenemos también en Ambato. ¡Qué bien! La tenemos también en Baños, la tenemos también en Cuenca y la tenemos en otros lugares. Pero, ¿y qué le parece si yo le menciono la capital de la provincia de Loja, la capital de la provincia del Chimborazo, la capital de la provincia del Napo? ¿Qué tal si yo le menciono la capital de la provincia de El Cotopaxi, la capital de Imbabura, la capital del Carchi, la capital de Pastaza? Y estoy hablando solo de capitales. La capital de la provincia del Oro, la capital de la provincia del Cañar. Bueno, entonces resulta que esto tiene que sacudirnos, porque es probable que nosotros estemos también como Jonás. Jonás pensando, y esto es para nosotros, para mi pueblo, para mí, y este mensaje me corresponde, y entonces no cumplo con la misión de ir a ciudades grandes e importantes para abrir campo misionero y proclamar el mensaje del Señor allí. Y donde estamos ubicados, tenemos que extendernos aún más todavía, porque ahora las ciudades son mucho más grandes que Nínive. Y cada sector de la ciudad se convierte por sí solo en una pequeña ciudad. Y entonces necesitamos lugares en los cuales se predique el mensaje y sean luces y faros para esas localidades con urgencia. El recurso humano es usted y soy yo. Pero no seamos un Jonás moderno. Que usted y yo no seamos un Jonás moderno. Que querramos encerrarnos para no llegar a las personas con el mensaje que el cielo nos ha dado. Pues bueno, ¿y cuál es ese mensaje con el que tenemos que llegar hoy a las personas? Vamos a ver Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté su tesoro estará su corazón. Jonás llegó a decir a las personas, esta ciudad va a ser destruida. Y estas ciudades nuestras
van a ser destruidas. Sí. Y si las personas están con el afán de acumular riquezas y posesiones, pensando que aquí es que van a vivir siempre, pues hay que ir a despertarlos y decirles, no se hagan tesoros de aquí. Aquí, dentro de su mismo contexto y su experiencia, van a ver que la polilla y el óxido destruyen y corrompen. Y finalmente serán destruidos por el fuego de Dios. Sí, estas ciudades que vemos serán destruidas. Tal como el Señor lo advirtió con Nínive, hoy también lo advierte. Estas ciudades serán destruidas. Y alguien tiene que ir a decirles que ciertamente esto está pronto para cumplirse. Y que si el Señor advierte es porque no quiere que las personas de estas ciudades perezcan, sino que sean advertidas con el propósito de que sean salvas. ¿Saben por qué Dios envió a Nínive a Jonás? Porque Dios, que todo lo conoce, sabía que en Nínive había gente sincera. Gente que esperaba escuchar el mensaje para aceptar al Dios verdadero. Y hoy en nuestras ciudades, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Tulcán, en Ibarra, en Azogues, en Machala, en El Puyo, en El Tena, hay personas sinceras que están esperando el mensaje de Dios a través de los que somos llamados a cumplir la misión, usted y yo. Sí, esta es la realidad y es lo que el cielo nos está diciendo a través de los mensajes que durante todo este trimestre veremos. Hoy, de manera especial, las ciudades grandes e importantes tienen que ser alcanzadas por el mensaje de Jesús. Miren el párrafo que tenemos aquí a continuación, 204 de Profetas y Reyes. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres del mundo, el mundo más noble, que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. A ver, todas estas ciudades van a ser destruidas. Para ampliarme un poquito, porque sé que nos ven de diferentes lugares, Londres, Quito, Lima, México, Bogotá serán destruidas. Y todas las ciudades de este mundo lo serán. La única ciudad que permanecerá para siempre es la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y tenemos que advertir a las personas para que puedan tener la experiencia que tuvo la gente en Nínive. Buscar a Dios de todo corazón, clamar a Él para que esa destrucción no les alcance. Nosotros hoy somos esos misioneros que debemos cumplir la misión. Cuidado con estar esperando recibir el sacudón que recibió Jonás antes de ir a cumplir la misión. Muchos, tal vez como Jonás, están esperando que alguna circunstancia complique la vida para decir, Dios mío, ayúdame, y después de esto entender que lo que debemos hacer es llevar el mensaje a otros, que para eso el Señor nos ha dejado. Así que, ¿qué le parece a usted? Predicar en las ciudades grandes e importantes. Sí, hay gente sincera en estas ciudades que necesita que alguien lleve el mensaje a través de todas las formas y de todos los medios. Este medio digital, hoy es uno. ¿Está aprovechando usted la oportunidad digital? ¿Está invitando a las personas a que se unan a la predicación del mensaje para que sean advertidos de que ciertamente todo este mundo, todas estas ciudades serán destruidas y que el cielo no quiere que ellos sean parte de esta destrucción, sino que puedan alcanzar salvación en Jesús? Pues tenemos que hacerlo y con urgencia. Leamos un poquito más. La página 207 del mismo libro. El mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es: por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Sí, esta es la realidad. Cristo está cada vez más pronto a venir, y al resplandor de su gloria esta tierra será destruida, y los impíos no podrán sostenerse ante él. Solamente aquellos que hayan aceptado la gracia, que hayan acudido al Señor,
que hayan experimentado el profundo dolor por el pecado, tendremos la oportunidad de ser llevados con Él. La gente tiene que ser advertida de esto. Tiene que ser advertida ya. Usted tiene que advertir a los suyos, a los que están a su alrededor. Usted que vive en una de estas grandes ciudades, recuerde que el cielo quiere que estas grandes ciudades sean advertidas a tiempo, para que los fieles que allí están puedan buscar su salvación en Jesucristo. Ahora, miren ustedes la descripción que tenemos a continuación en el párrafo siguiente. Las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente en las grandes ciudades de las naciones proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer por mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Cumplir la misión es urgente. Hoy estamos en el umbral mismo de que todo este mundo finalmente entre en las convulsiones finales. Y debemos nosotros hoy cumplir con la misión, advertir a las almas. Usted tiene un ministerio que cumplir, usted tiene una misión que cumplir. Y hay que hacerlo con urgencia, porque estamos en el borde mismo. ¿Sabe? Hoy, cuando estamos viendo a parientes, a amigos cercanos, a conocidos muriendo por coronavirus, debemos preguntarnos y ser sacudidos: ¿hice mi parte? ¿Cumplí mi misión? ¿Advertí a la persona acerca de lo que implica el perderse eternamente? ¿Hablé yo a la persona en el momento oportuno acerca de Jesús? ¿Le dije que en Él hay esperanza de salvación? Tal vez cuando querramos llegar con el mensaje nos encontremos con la noticia de que ya falleció. Hoy, esta experiencia que estamos viviendo nos permite ser sacudidos para entender que hemos sido puestos para cumplir una misión. Hoy, enfocados en las ciudades grandes e importantes, como el Señor hizo que Jonás se enfoque. Sí, usted tiene amigos en ciudades grandes e importantes. Claro que sí, seguramente usted está viviendo en una de ellas. Hay que cumplir la misión. Finalmente, permítame leer con ustedes un último párrafo. Se está preparando la tempestad de la ira de Dios, y solo subsistirán los que respondan a las invitaciones de la misericordia, como lo hicieron los habitantes de Nínive, bajo la predicación de Jonás, y sean santificados por la obediencia a las leyes del gobierno de Dios, o del gobierno divino. Solo los justos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Mis queridos hermanos, Jonás empezó a vislumbrar un poquito. La historia de Jonás en el capítulo 4 termina mostrándonos que no alcanzó a comprender todavía toda la dimensión de la misericordia de Dios, porque Dios estaba obrando para que él se salve. Al cumplir la misión, Dios le estaba mostrando cuán necesario es trabajar en favor de otros con abnegación. Él empezó a entenderlo un poco, pero no le quedó muy claro. Finalmente, cuando tuvo la experiencia de salir enojado y hasta decir: prefiero morir porque yo sabía que tú no ibas a cumplir tu palabra. Cuando Dios no destruyó a Nínive,
Dios hizo crecer la calabacera, le dio sombra un día y al siguiente día la calabacera se marchitó. Y cuando el sol le hirió fuertemente, quiso morirse otra vez Jonás. Oiga, qué forma que Dios tiene de hacer comprender al ser humano cómo Dios obra con misericordia. Dios le pregunta, ¿tienes tú lástima de la calabacera? Y no tienes lástima de los más de 120,000 personas que viven en Nínive con sus animales y todos ellos allí siendo o estando a poco tiempo de ser destruidos. ¿Tú no tienes misericordia de ellos? Así termina el libro de Jonás, llamando la atención al profeta misionero para que comprenda que la misericordia de Dios quiere que ninguno se pierda y que nosotros debemos comprender esa misericordia para llegar a la gente a fin de que no se pierdan tampoco, porque el cielo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted, yo, tal vez podemos estar siendo como Jonás, sin empatía por aquellos que están perdiéndose en las ciudades grandes e importantes, sin empatía por aquellos que necesitan el mensaje de salvación, encerrados en nuestro egoísmo, pensando solo en nosotros, absorbidos por los afanes de este mundo, sin cumplir el propósito para el cual Dios formó esta bendita iglesia, este bendito remanente. Llevar el mensaje a las personas que están por ser destruidas, pues no tienen el conocimiento del Señor. ¿Quiere usted ahora ser parte de la misión? ¿Quiere usted en persona empezar a compartir el mensaje con aquellos que lo necesitan? ¿Quiere usted contribuir con sus recursos económicos para que el mensaje se extienda cada vez más? Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el tiempo favorable. Pasará brevemente este tiempo de oportunidad y quizás cuando despertemos del letargo ya sea tarde. Por eso hoy el Señor nos está sacudiendo. Gracias a Dios por este sacudón que está dando a la humanidad y a su iglesia en particular, para levantarnos a cumplir la misión en favor de aquellos que están literalmente muriendo sin conocer acerca de la salvación en Jesús, acerca de la gracia de Dios que está extendida ampliamente para redimir a todo aquel que acude con corazón contrito y humillado. ¿Quiere cumplir la misión? Amén. Amén y Maranata. Así sea, porque Cristo viene pronto. Que el cielo nos bendiga. Amén. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta,